de los héroes de la fe. El tema de hoy se llama el costo de la fe, y la próxima semana que vamos a terminar vamos a hablar sobre las recompensas de la fe. Hebreos 11:35 dice así: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron, ¿qué? Atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, y oigan esta expresión, de los cuales el mundo no era digno. Estos hombres erraban por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de toda la tierra. Hagamos una palabra de oración. Señor, te damos muchas gracias en este momento. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor, gracias por tu presencia, gracias que nos has permitido adorarte y alabarte. Ha sido un gran honor, un gran privilegio hacerlo. Gracias por estas enseñanzas acerca de la fe, Señor, porque al leer de estos héroes, estos hombres, estas mujeres de fe, nuestra fe está siendo alimentada, nuestra fe está siendo bien dirigida, pero también nuestra fe está siendo afirmada, Señor. Estamos siendo desafiados, porque tú no quieres cobardes, Señor, en tu reino, en tu casa, en tu iglesia. Tu reino es un reino de valientes, de hombres y mujeres que incluso llegarán a estar dispuestos a dar su vida por Cristo. Y nosotros queremos ser hombres y mujeres, queremos ser una iglesia, Señor, de fe, una iglesia no tambaleante, una iglesia no tímida, una iglesia que no se avergüenza de dar testimonio de Jesús. Una iglesia, Señor, donde el mundo pueda encontrar en nosotros una luz, Señor, una luz que pueda alumbrar toda esa tiniebla, toda esa maldad, Señor, toda esa perversidad que está invadiendo a nuestro país y a nuestro planeta. Señor, sabemos que muy pronto este planeta será destruido, todo se acabará, todo llegará a su fin, y solo los que hayan permanecido firmes y fieles en el camino de la fe recibiremos nuestras recompensas en el reino de los cielos. Que esta iglesia, Señor, pueda ser de esas personas que recibirán galardones, que nuestros nombres estén escritos allí en el libro de la vida. Señor, el tema de hoy trata sobre el costo de la fe, el precio que hay que pagar por nuestra fe. Señor, y que tu Espíritu Santo nos anime a leer todas las características, todos los sufrimientos por los que pasaron tus hombres, tus mujeres, y que no nos desaliente, al contrario, Señor, que nos motive y nos afirme, porque tú quieres, Señor, que seamos un reino de valientes para tu gloria. Aquí estamos, Señor. Al débil fortalécelo, Señor. Al que duda, anímalo, Señor. Al que está tambaleante, al que tiende siempre a caer, que tu Espíritu Santo esté ahí siempre, en cada momento, para que lo fortalezca, lo anima, lo levante, Señor, y lo guíe en su caminar hacia la salvación. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 El capítulo anterior habló de las grandes conquistas y las bendiciones de fe. De hecho, en el desarrollo de esta serie hemos visto muchas de esas bendiciones que Dios le dio a estas mujeres,
a estos hombres y a estas mujeres de fe. Hace 8 días hablamos sobre Rahab la ramera, cómo Dios guardó su vida, la preservó de la muerte a ella y a toda su familia. Sin embargo, el escritor de Hebreos, en estos versículos que acabamos de leer, él es muy honesto y él también señala el gran costo de la fe. Entonces, si se dan cuenta, la fe, el tema de la fe, tiene que estar bien balanceado, bien equilibrado, para que no nos vayamos solamente de un lado de la balanza y que lleguemos a creer, a pensar que la fe es únicamente bendiciones, únicamente promesas, solo cosas bonitas, solo cosas buenas. Cuando digo cosas buenas en el sentido de comodidad, no, también tiene otro lado. La moneda tiene 2 lados. Y con esto quiero decir que también la fe no es barata. Y no es barata porque el costo que vamos a pagar por la fe puede ser extremadamente alto, hermanos. La fe puede incluso costarle la vida a alguno de ustedes. Quizá el Señor a alguno lo lleve a predicar en las misiones, lo lleve a predicar al mundo, a lugares difíciles, y ahí sea necesario incluso morir por Cristo. Y no hablo de morir para ser salvos, porque no hay ninguna obra que podamos hacer para poder garantizar nuestra salvación. La obra la hizo Cristo por nosotros, pero nosotros muchas veces seremos desafiados por Dios y probados para ver hasta qué grado, hasta qué nivel estamos dispuestos a dar nuestra vida por el Señor. Nos han gustado mucho las historias de las conquistas por la fe que hemos leído, pero el escritor de Hebreos también nos va a contar las historias de los costos de la fe de algunos de ellos. Ahora esta parte del mensaje sobre la fe fue muy bien comprendida por los cristianos hebreos, porque ellos habían abandonado el judaísmo y se habían aferrado ahora al Señor Jesucristo, una nueva forma de vida. Habían dejado sus tradiciones, habían dejado sus pensamientos judíos arraigados fuera de lo escritural, y ahora tenían que vivir plenamente en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, juntamente con eso, ahora ellos necesitaban saber que así como la fe les daba un alto grado de felicidad, también la fe tenía un grado o un lado del dolor, pero que ese lado del dolor al final del camino va a concederles placer y mucha felicidad. Esta parte de Hebreos capítulo 11, desde luego cuando leemos todo esto de los mártires, pues no encaja para nada con el mensaje o los mensajes modernos que hoy se dan en muchas congregaciones, en muchos grupos cristianos en general. Mensajes como la prosperidad, mensajes el éxito, la grandeza, la comodidad, la fama, la popularidad, el engrandecimiento, las mega iglesias y crecimientos. Para nada Hebreos capítulo 11 que acabamos de leer encaja con esos mensajes, porque el tema de la fe no es tan popular como esos mensajes. Sin embargo, hoy vemos que los defensores de esa clase de evangelios y de esa clase de mensajes de la prosperidad y demás, siempre nos están asegurando una vida rica, una vida cómoda, una vida próspera y muy agradable en este mundo. Y ese sí es un mensaje popular. Es tan popular que muchos cristianos hoy están enganchados a ese tipo de evangelios, ¿verdad? Vienen y escuchan un mensaje quizá de dar la vida por Cristo y dicen: oye, pero allá me están predicando que Cristo se hizo pobre para que, siendo rico, se hizo pobre para que por su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Entonces, ¿para qué sufrir si puedo estar cómodo? ¿Para qué estar pobre si puedo ser rico? Entonces, muchos cristianos se han enganchado en este tipo de evangelios y se han enredado de tal manera que hoy desafortunadamente se están hundiendo. Iglesias completas se están hundiendo en este tipo de evangelio. Pero ese evangelio y ese mensaje es falso, como lo acaba de confirmar el escritor de Hebreos en los versículos que acabamos de leer. Así que no debemos engancharnos. Dile al que está a tu lado: no te enganches con ese tipo de evangelios, porque te puedes hundir. El evangelio es maravilloso, ¿verdad que sí, hermanos? Pero no todo es color de rosa en el evangelio, porque a menudo se experimenta mucho dolor.
frecuentemente vamos a tener muchas experiencias que Dios permite y son experiencias dolorosas. Y saben, el que abraza la fe no debe esperar nunca abrazar al mismo tiempo el éxito terrenal en esta vida. De hecho, la fe puede costarnos el éxito terrenal. La alabanza de los hombres, la posición y hasta nuestras posesiones y nuestra popularidad, nada de eso, hermanos, pertenece al reino de los cielos. Todo eso se puede derrumbar y eso es lo que el mundo le llama una vida color de rosa. Bueno, porque no quieren pagar el precio. Me recordaba que cuando yo era un adolescente, nosotros veíamos por televisión cómo los equipos de fútbol americano pues jugaban, ¿verdad? Los hombres fuertes, altos, cómo corrían, cómo se tacleaban, cómo arrojaban el balón, y era algo que nos atraía mucho a mi hermano mayor y a mí. Entonces le pedimos a mi papá que si por favor nos podía meter a entrenar fútbol americano, y él dijo: sí, los voy a llevar. Nos llevó a una liga que había ahí cerca, hermanos, y el entrenamiento, ya se imaginarán, nos traían corriendo de lado a lado, vueltas a la cancha de fútbol americano. Después nos pusieron a subir en cuclillas las gradas, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, abdominales, casi no había descanso. Bueno, literalmente al otro día no podíamos levantarnos, estábamos muertos. Bueno, la conclusión es que ese fue nuestro primero y último día de entrenamiento. El costo era demasiado alto para nosotros. No estuvimos dispuestos a pagar ese costo. Nuestro cuerpo no era suficiente quizá para ese tipo de entrenamiento, o quizá simplemente no quisimos, nos rendimos, ¿sí? Eso pasa en el cristianismo. Hay muchas personas que no están dispuestas a pagar el costo de su fe. Nunca veamos el costo de la fe como algo secundario. Ese es el problema, que muchos cristianos vienen a la iglesia, pero la iglesia es para ellos lo secundario, no es lo primario, no es lo fundamental, no es lo más importante para sus vidas. Muchos hermanos han visto el evangelio como algo secundario, y cuando las pruebas se han presentado a sus vidas, simplemente han dejado de vivir la vida de fe, porque el evangelio y las cosas de Dios simplemente pasan a segundo término. Y para saber bien a lo que se refiere el escritor de Hebreos en este capítulo 11, vamos a considerar dos puntos muy importantes. Número uno, la persecución de la fe, y número dos, el privilegio de la fe. Hablando de la persecución, el escritor de Hebreos da una lista de males, y digo males entre comillas porque mejor prefiero decir una lista de los costos de la fe que la persecución había traído sobre aquellos que habían abrazado la fe. En primer lugar, vemos que la persecución dio un trato cruel a los que caminaban por la fe. La Escritura registra por lo menos 6 tratos crueles o 7 de persecución que sufrieron algunos de los hombres de la Biblia. Uno de ellos fue el estiramiento de sus cuerpos. Lo voy a explicar enseguida. Número 2, la flagelación. Número 3, los vituperios, persecución verbal. Número 4, la sentencia a las cárceles, a la prisión. Número 5, la lapidación, hombres que fueron muertos apedreados. Número 6, muertos a espada, decapitados. Y número 7, que es uno de los considerados más malignos y más terribles, el aserramiento. Aquellos hombres que fueron cortados por mitad o cortados en muchos pedazos por haberse mantenido fieles al Señor. En Hebreos 11, versículo 35, habla del estiramiento. Dice que otros fueron torturados. Ahí vamos a tener siempre nuestro separador. La palabra torturado habla precisamente del estiramiento que acabo de mencionar. Torturado habla de una rueda, de un tambor o una rejilla en la cual una persona era atada y luego estirada hasta que sus brazos y piernas fueran sacadas de su articulación. Esta fue un terrible castigo, y muy doloroso y muy cruel, que le aplicaron a muchos cristianos en la época del Nuevo Testamento.
Cierto escritor dijo que sujetaban a los santos a un dispositivo y luego se hacía girar una llave que hacía que se sacaran las articulaciones de sus cuencas. Un método de tortura recurrido por los romanos diabólicos cuando intentaban obligar a los protestantes a retractarse de su fe. Luego viene el otro castigo, que es la flagelación. Ahí en Hebreos 11:36 habla el escritor sobre los azotes. A eso se refiere la flagelación, a azotar la espalda con severidad, que fue una experiencia muy dolorosa. Este azote era sobre la espalda, laceraba la espalda de la persona y hacía de su espalda un sangriento desastre prácticamente instantáneo. De hecho, nuestro Señor Jesucristo experimentó este castigo antes de su crucifixión. Esta es una especie de persecución. Él fue flagelado despiadadamente, según Mateo 27, versículo 26. Dice que entonces fue soltado Barrabás y habiendo azotado o flagelado a Jesús, fue entregado para su crucifixión. Bueno, y también los apóstoles, en los primeros días de la iglesia, ellos también sabían lo que era ser azotado con el látigo de la persecución. Hechos capítulo 5, versículo 40, dice que convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos o flagelarlos, les intimaron o los intimidaron, les exigían que no hablasen más en el nombre de Jesús y después los pusieron en libertad. Después viene otro castigo que es la sentencia. Ahí en Hebreos 11:36, esta sentencia aquí se escribe como cadenas y encarcelamiento. Los tribunales de perseguidores, hermanos, en gran injusticia, desde la época incluso antes de Cristo, los profetas siempre han condenado a las personas más piadosas a prisión. Siempre ha sido así. Incluso en nuestros días, la experiencia de muchos cristianos en países comunistas y musulmanes es la de ser sentenciados a tratos crueles en prisión porque abrazan la fe cristiana. Un pastor norteamericano, se le acercaron dos hombres y le dijeron al pastor: pastor, nosotros nos queremos casar y queremos que usted ministre nuestra boda, así que está invitado. Entonces el pastor dijo: ¿saben qué? Que yo no puedo ministrar su vida porque esto es una violación a los principios morales de Dios. Entonces estos hombres fueron ante el juzgado y levantaron una demanda contra este pastor. Y el juez le dijo: tienes que casarlos o te vamos a sentenciar a prisión, que es este tipo de persecución. Entonces el pastor pues dijo: si tengo que pasar por prisión con tal de mantenerme firme en la fe, pues lo voy a tener que hacer, porque yo no voy a defraudar a mi Dios. Y lo encarcelaron. Cuando estos hombres se dieron cuenta de eso, desde luego usados por el enemigo, dijeron: bueno, si este pastor no nos quiso casar, vamos a buscar a otro pastor. Pero antes vamos a la pastelería de aquel que es cristiano y vamos a pedirle que nos haga un pastel para nuestra boda. Entonces fueron con aquel pastelero cristiano y le dijeron: nosotros dos nos vamos a casar, nos amamos, queremos que nos haga un pastel. Aquí están nuestras fotografías, queremos que imprima el rostro de los dos y quiero que ponga un versículo bíblico donde diga: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y al pastelero cristiano dijo: yo no voy a hacer eso, porque eso es violar los principios de mi Dios. Entonces estos hombres, instigados nuevamente por Satanás, fueron y levantaron un juicio contra el pastelero. Y ese pastelero hoy también está en prisión. Hay un profeta en la Biblia que se llamó Micaías. Este profeta Micaías fue un hombre fiel. Él fue arrojado a la cárcel por Acab y fue tal su tortura. Bueno, vamos a ver, a lo mejor algunos dirán: esa tortura no fue tan grave. Pero el punto que estamos tocando aquí es la persecución por medio de la cárcel. El enemigo tratará de meter a muchos cristianos a la cárcel. ¿Y saben qué? Que ese tiempo
ya se está acercando a nosotros, ya se acercó, mejor dicho, ya está entre nosotros, porque ya vivimos los últimos tiempos, donde la maldad se multiplica, donde Satanás instiga las mentes de los hombres para que los buenos hombres de la sociedad, que son los hijos de Dios, sean castigados y perseguidos de muchas formas. Ahí en Primera de Reyes capítulo 22 versículo 27, este profeta Micaías le había llevado un mensaje al rey Acab diciéndole que él iba a perder la guerra, que no podía esperar la victoria. Entonces este rey, muy molesto y muy airado, dice así Primera de Reyes 22, 27: y dirás, así ha dicho el rey, echad a este hombre en la cárcel. Ahí está la persecución por cárcel, es Micaías. Echad a este hombre en la cárcel y mantenedle solamente con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz, dijo el rey. El rey no iba a volver en paz, porque cuando él es puesto, Micaías, en la cárcel, él todavía declara al rey y le dice: no vas a volver en paz, vas a perder la guerra y te van a asesinar. Ahora, este pan de angustia y agua de aflicción significa algo muy simple. El pan de angustia significa poco pan o poca comida, y el agua de aflicción también significa poca agua. Es decir, lo van a meter a la cárcel por haberme dado este mensaje, y lo van a mantener con hambre y sed, de tal manera que él sienta que está a punto de morir y de desfallecer, a ver si de esa manera renuncia a su fe o se retracta del mensaje que él dice me lo dio de parte de Dios. Pero no se retractó. También Pablo y Silas tuvieron una famosa experiencia en la prisión de Filipos. Ustedes saben, ellos, después de que fueron azotados, fueron puestos con alta seguridad en la cárcel. Esto lo narra Hechos capítulo 16 versículo 23. Hechos 16 versículo 23. Después de haberles azotado mucho a Pablo y Silas, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y no basándole con eso, los aseguró de los pies en el cepo. ¿Sí? Bueno, esta es otra clase de persecución. Otra clase de persecución es la lapidación. Ahí en nuestro texto de Hebreos 11, en el versículo 37, dice que estos hombres fueron apedreados. Si Pablo, el apóstol, era el escritor del libro de Hebreos, que no se sabe quién lo escribió, pero es lo más probable que haya sido él, entonces Pablo sabía mucho acerca de la lapidación. Ustedes recordarán que Pablo había dado su consentimiento precisamente para la lapidación de Esteban. ¿Se acuerdan? Lapidación es apedreo. Hechos capítulo 7 versículo 57. Hechos capítulo 7 versículo 57. Entonces ellos, o sea el pueblo, dando grandes voces, se taparon los oídos. ¿Por qué? Porque no podían aceptar lo que oían de labios de este hombre de Dios Esteban, este mártir. Se tapan los oídos, dan grandes voces y arremetieron contra él. Verso 58: y echándole fuera de la ciudad, ¿qué hicieron? Lo apedrearon hasta que lo mataron. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ya saben quién es Saulo, ¿verdad? Pablo. Posteriormente fue el apóstol Pablo. Entonces, él sabía a la perfección lo que era la persecución por medio de la lapidación. Por cierto, Pablo mismo fue lapidado. Él fue apedreado en Listra y sacado de la ciudad porque pensaban que estaba muerto a causa del apedreamiento que sufrió. Eso lo narra Hechos capítulo 14 versículo 19. Hechos 14, 19. Vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo lapidado o apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea, la intención era asesinarlo. Ese era el propósito. No solamente era martirizarlo
o causarle dolor y lastimarlo para que aprendiera la lección. No, el propósito era matarlo. ¿Por qué digo esto? Porque esta era una forma de muerte designada por Dios mismo para castigar a los malhechores más aborrecibles de la tierra o del pueblo de Israel, de los judíos. Entonces, para Pablo, para los judíos, Pablo era uno de los malhechores más aborrecidos a causa de su mensaje o a causa de su fe. Eso lo leemos en Levítico capítulo 20, versículo 2. Levítico 20, versículo 2. Esto lo dijo el Señor: dirás a los hijos de Israel, Levítico 22, dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra, ¿qué hará? Lo apedreará. Algunos dicen: qué sangriento Dios, qué falta de misericordia de Dios. No, que Dios es amor. ¿Cómo es posible que Dios haya permitido y dado una orden de que gente muriera de esta forma? Bueno, Dios ciertamente es amor, Dios ciertamente es misericordioso. Toda la escritura quedó ahí para nuestra enseñanza. Y lo que Dios quería enseñarnos era, o quería mostrarnos, cuánto Él aborrece la idolatría, cuánto Él aborrece todo lo que es ofrenda a muertos, ofrenda a otros dioses, a otros ídolos. De tal manera que había una sentencia, que quien obedeciera a Dios y temiera de ese castigo, bueno, no se iba a meter en esos rollos, porque conocían al Dios de Israel. Además, era un pecado deliberado sobre deliberación sobre deliberación. No era algo que de la nada o de la ignorancia ellos quisieran hacer. El pueblo de Israel comenzó a adorar otros dioses ya conociendo a Dios. Comenzó a adorar otros dioses y algunos grupos cristianos a sacrificar a sus propios hijos ya conociendo el mandamiento de Dios. Por eso el Señor ponía esa sentencia tan grave. También Josué capítulo 7 versículo 24 dice así: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán hijo de Zera, tomaron el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, todo lo que Dios había mandado que no tomaran de los extranjeros, porque eran pueblos idólatras. Ellos lo tomaron, y dice que lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Le dijo Josué a estos hombres que hicieron eso, que habían tomado lo de los ídolos. Y él les dice de parte de Dios: túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de haberlos apedreado. Esa era la sentencia. La otra forma de persecución es una de las formas más terribles que la Escritura da algunos rasgos, aunque no específicamente, y ese es el aserramiento. Solo como mención, ahí en Hebreos 11:37 dice que algunos fueron aserrados. Otra versión dice que fueron cortados en pedazos por causa de su fe. Este fue un método de ejecución espantoso y bárbaro que provenía del gobierno civil de esa época. De hecho, fue algo que la cruel y retorcida mente de Saddam Hussein practicó. Es difícil para la mente, hermanos, comprender lo horrible de tal ejecución. La tradición judía dice que el profeta Isaías se encontró con la muerte de esta manera bajo las órdenes del rey Manasés. Esto quiere decir que la mente de Satanás instigaba a estos hombres no solo para darles muerte, sino para traer instigación a las mentes de las autoridades y traer un sufrimiento excedido o exagerado, especialmente sobre los hijos de Dios. La mente de Satanás hoy en día sigue instigando a los perseguidores de los cristianos. Y escuchen bien, no se conforma con matar. Satanás no se conforma con matar. Satanás busca hacer que el asesinato sea lo más doloroso y espantoso posible. Ese es Satanás.
Ese es el príncipe de este mundo, ¿sí? Él instiga las mentes de las personas aparentemente más educadas de nuestra sociedad para perseguir de esta manera a los cristianos. En estas semanas anteriores que estábamos visitando Múnich, nos llevaron al campo de concentración donde llevaban a miles y miles de judíos. Y uno de los castigos que los nazis imponían sobre los judíos es que en las épocas de invierno, en plena nevada, los sacaban desnudos al campo de concentración para que limpiara de la nieve los pasillos donde los nazis caminaban con su taza de café caliente en la mano, su guisado caliente, y la intención es que los judíos los vieran para que ellos tocaran las ventanas y les clamaran pidiendo: denos de comer, denos algo caliente de beber, o denos al que sea una cobija con que protegernos. Y ellos tomaban la taza, se la tomaban, comían su alimento caliente en presencia de ellos y diciéndoles: no, ustedes son esclavos de nosotros. Ellos los veían morir en pocos minutos por el frío, por la hipotermia, ya que ellos ya venían arrastrando semanas o meses o años de duros trabajos forzados. Entonces, Satanás no solamente está buscando la muerte de los cristianos o los hijos de Dios, él busca hacer que el asesinato sea lo más doloroso y espantoso posible. Y para eso también él usa la otra estrategia, la siguiente de persecución, que es la espada, que lo dice también Hebreos capítulo 11 versículo 37. El escritor de Hebreos dice que muchos de ellos fueron muertos a espada. Esto puede referirse a la matanza de multitudes de cristianos con la espada que tuvo lugar en varias ocasiones. También puede referirse a la ejecución de cristianos de forma individual con la espada de la persecución, como por ejemplo Juan el Bautista fue decapitado por espada. Eso lo cuenta Mateo en el capítulo 14 versículo 10. Y ordenó Herodes decapitar a Juan el Bautista en la cárcel. Esta decapitación fue una forma de persecución, porque ustedes recordarán que Juan el Bautista había denunciado el pecado de Herodes y le dijo: no te es lícito tener a esa mujer, ¿sí? Y entonces, instigado por aquella mujer de Herodías, pidió la cabeza de Juan el Bautista y en la cárcel fue decapitado. Entonces él fue asesinado y perseguido por causa de su fe, no por malhechor. La tradición dice que el apóstol Pablo también fue decapitado con espada. Cierto comentarista dice: murieron en el sacrificio de la espada, lo que denota la insaciable sed de los perseguidores por la sangre, especialmente de los santos de Dios. Si hay algo que deleita a Satanás, no solamente son las muertes y el derramamiento de sangre en una guerra o en un asesinato o en una situación que suceda, sino el derramamiento de la sangre de los santos hijos de Dios. Eso es persecución también. Y también está la persecución en forma de vituperios, que lo dice el versículo 36. Esta forma de persecución de vituperios es una persecución con la lengua. Y esta categoría de persecución con la lengua o los vituperios hoy es la más común en nuestra época. Es la más común en nuestra época. Sin embargo, escuchen bien, los perseguidores comienzan a perseguirnos con palabras, comienzan a instigarnos verbalmente, pero las palabras de ellos con regularidad son seguidas por acciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que si vamos a vivir por la fe, tenemos que acostumbrarnos al abuso verbal de las personas. Tenemos que acostumbrarnos a las burlas, incluso crueles, que el mundo destaca y despotrica contra los hijos de Dios. ¿Saben? Hoy en los derechos humanos
aún el cristiano es tan confundido porque en mi caso, por ejemplo, que tengo hijos pequeños, de vez en cuando llegan mis hijos y me dicen: papá, fíjate que la maestra hicieron unos rezos en la escuela y la maestra me regañó porque yo no hice los rezos y me dijo algo parecido a lo que les conté la semana pasada: si tú no eres católico, ¿para qué vienes a una iglesia que es católica? A una escuela, perdón, que es católica. ¿Sí? Entonces son persecuciones verbales contra ellos. Pero quiero decirles esto: si vamos a vivir por la fe, tenemos que acostumbrarnos a ser perseguidos o al abuso de las burlas. Hoy yo oí a otro padre de familia que dijo: si yo fuera tú, yo iba con el director y yo le decía al director: deje de meterse con mi hijo. Otro dijo: si yo fuera tú, yo iba y yo demandaba a la escuela porque le están haciendo bullying a mi hijo. Y yo le dije: no, yo le voy a enseñar a mi hijo que eso es normal y que tiene que aguantar y que tiene que tener una relación con Dios para que pueda aguantar ese tipo de persecución, porque si no, no la va a hacer. Por eso es que muchos cristianos, cuando los comienzan a poner apodos, que el padrecito, que la monjita, que el aleluyo, el saltapatrás, lo que sea, de inmediato ya quieren dejar de venir a la iglesia. Ya no quieren. Y apenas podemos decir que están en el nivel más bajo de persecución. Entran los jóvenes con la Biblia bajo el brazo y le dicen en la escuela el otro día: hey, te vimos ahí por Emilio Campa que ibas entrando con una Biblia bajo el brazo. ¿Qué? ¿A poco tú eres de los cristianos? No, iba acompañando a mi abuelita, le dicen. Y eso que están en el nivel más bajo de persecución. Además de eso, en los vituperios, en la persecución verbal, entra la calumnia. Gozaos y alegraos, dijo el Señor, cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Esa es la calumnia y muchos se defienden. Claro, hay cuestiones donde uno debe de defenderse, ¿no? Pero hay otras cuestiones donde somos calumniados por ser cristianos y ahí nuestro deber es cerrar la boca. Si dicen: eres un ladrón y te robaste los clips de la bodega, ahí tienes que defenderte porque no eres un ladrón. Pero si te están calumniando por presentar a Cristo, como lo hicieron con Jesús, ¿se acuerdan? Cuando dijo: ven, este templo no quedará piedra sobre piedra. Y fueron y lo acusaron y dijeron: Jesús ha dicho que va a destruir el templo. Jesús no había dicho que iba a destruir el templo. Lo calumniaron. Pero Satanás quería instigar a sus acusadores a que Cristo fuera perseguido y lo mataran de una vez. Pero la calumnia, la falsa acusación, la tergiversación de los hechos, los comentarios sarcásticos y cosas similares, debemos esperar las personas que estamos dispuestos a vivir por fe. Parece que la persecución verbal es la forma más suave de persecución hoy en día. Sin embargo, es todo lo que se necesita para hacer que muchos santos o muchos cristianos retrocedan de su fe. Si no puedes soportar el abuso verbal por tu fe, no eres un santo. Perdón que te lo diga, pero si tú no puedes soportar la persecución verbal por tu fe, no eres un verdadero cristiano. Si no puedes soportar las difamaciones a causa de tu fe, nunca vas a sobrevivir a una persecución cuando se llegue a dar. Seguramente podría ser de aquellos que negaría a Cristo cuando se la vean más difícil. Este abuso verbal también tiene que ver con muchos medios de comunicación, como el radio, la televisión, los periódicos, que hoy le dan más popularidad y publicidad a todo lo inmoral, desde luego que a los principios y valores que necesita nuestra sociedad. Porque hoy le dicen a un joven: oye, es ridículo que tienes 20 años y no has tenido relaciones sexuales con una chica. Oye, ¿qué te pasa? ¿En qué mundo vives? ¿No? Te ves mal, es ridículo. Porque hoy la sociedad, instigada por Satanás, le da más importancia a todo eso, por supuesto, que a los principios y valores espirituales. Y eso es una forma de persecución también.
Tan solo echemos un vistazo a nuestros días y podemos ver las graduaciones de las preparatorias o de las grandes universidades. Ellos les dan honores y dicen cosas buenas sobre cosas malas, como el homosexualismo, el aborto, la legalización de la marihuana, juegos de azar, casinos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, las grandes sociedades, las grandes universidades critican, se burlan y condenan la fe y los valores cristianos. Han sacado la Biblia en Estados Unidos de la educación cristiana. Lo peor es que esto también se está viendo dentro de la iglesia, porque hay muchas iglesias que desafortunadamente hoy son apóstatas y están llenas de cristianos liberales. ¿Quiénes son esos? Aquellos que critican a los que se atreven a poner en la iglesia como normas de vida lo que dice las Sagradas Escrituras. Y las iglesias apóstatas son aquellas que diluyen y niegan muchas enseñanzas bíblicas, que tampoco estarán dispuestos, por supuesto, a ser perseguidos por causa de su fe. Así que nosotros como cristianos, si decimos que somos hombres de fe, no debemos buscar los elogios de los hombres, hermanos. No debemos buscar los elogios de la boca de los individuos por vivir por fe. No debes esperar que el mundo te felicite por ser cristiano. Por favor, no debes esperar a que la gente diga: oh, wow, qué cristianazo eres. Mira, no debes esperar eso. Debes esperar lo contrario. Debes esperar las burlas, debes esperar calumnias, debes esperar toda clase de persecución verbal. Porque para los que vivimos por la fe, la alabanza no puede venir de la boca de los hombres. La alabanza va a venir únicamente de Dios. Dios es el que elogiará a sus hijos, no el mundo. Amén. Por eso es que hoy nos sorprendemos, y ustedes han oído todas estas enseñanzas, cómo el mundo premia a los cristianos. O sea, un cantante cristiano se hace famoso, se hace popular, y los Grammys o las grandes empresas de reconocimiento a nivel mundial y secular llama a un cristiano, un cantante cristiano que se hizo famoso porque sus canciones pegaron allá afuera, no solo dentro de la iglesia. Les dan un premio y se para el hombre y dice: sí, gracias por haberme dado este premio. No esperemos que el elogio venga del mundo. El elogio a los de la fe viene de Dios directamente. Eso fue precisamente lo que escribió Mateo en el capítulo 25, versículo 23, en aquella famosa parábola, cuando el Señor nos dirá: buen siervo y fiel, bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ese es el elogio que viene de Dios. Ese es el elogio que debemos buscar. ¿Saben por qué? Porque la persecución verbal implícitamente trae una tentación. ¿Cuál es esa tentación? En Hebreos 11, que es nuestro capítulo, versículo 35 y versículo 37, voy a dar solamente unas frases. Dice así: no aceptando la liberación, estas personas, de su persecución, para que obtuvieran una mejor resurrección. ¿Qué pasó? En el verso 37 dice que estas personas fueron tentados. Todos digan: tentación. Ok, la persecución, hermanos, entonces trae implícita una tentación. La persecución trae una gran tentación a los perseguidos. ¿Y sabe cuál es esa gran tentación a los perseguidos? La tentación de retractarse. Esa es una tentación. Mira, si vuelves a decir que eres cristiano aquí en el trabajo, te vamos a correr. Si te vemos que sigues, que andas predicándole aquí a los demás empleados en tu hora de comida, mira, te vamos a despedir. Y el ascenso que te íbamos a dar, se lo vamos a dar a otro. Y en la escuela es lo mismo. Si te volvemos a ver que eres cristiano, a la salida te vamos a golpear y te vamos a hacer bullying y te vamos a hacer a todo lo que ya sabemos que te da miedo. Eso no es bullying, eso es persecución por causa de la fe. Pero en la persecución verbal
está la tentación. Repito, ¿cuál es la tentación? De retractarnos. De hecho, el principal propósito de Satanás al imponer la tortura o la persecución no es matar nuestros cuerpos, sino destruir nuestra alma. Ese es el propósito de Satanás. El verso 35 dice que algunos no aceptaron el rescate, estaban siendo perseguidos, estaban siendo maltratados, estaban siendo torturados, y les ofrecieron esa gran oportunidad, entre comillas, de negar a Cristo y quedar a salvo. Pero ellos, ¿qué hicieron? No aceptaron el rescate, se mantuvieron firmes en la fe. ¿Para qué? Para obtener, ¿qué? Una mejor resurrección. Todos vamos a morir, ¿verdad? Pero unos van a resucitar para muerte, otros van a resucitar para vida eterna. Estos hombres decidieron dar sus vidas para obtener una mejor resurrección para vida eterna. Nosotros vamos a resucitar para vida eterna, siempre y cuando seas un hombre y una mujer de fe, dispuesto y dispuesta a enfrentar cualquier clase de persecución. Eso es de lo que está hablando el escritor de Hebreos. A los que fueron torturados se les ofreció la liberación de su tortura, pero ellos se negaron. La liberación implicaba retractarse de su fe, implicaba negar a Cristo, negar su sacrificio en la cruz. Pero estos nobles hombres, estos nobles santos que se negaron a liberarse de la rueda torturadora o del aserramiento, lo hicieron porque optaron por una mejor resurrección. Gloria a Dios. Sin duda, hermanos, que estos hombres estaban pensando en el futuro. Ellos no estaban pensando en su presente, aunque en su presente quizá tenían hijos pequeños. Y en la historia de la iglesia, de hecho, hay muchos hombres que fueron casados y teniendo a sus hijos pequeños, fueron martirizados, fueron asesinados en la hoguera, vivos, enfrente de sus hijos pequeños. Les decían: no sientes piedad, tú que predicas de un Dios de piedad, tus hijos te están viendo morir, niega a Cristo y te dejaremos. Y uno de ellos dijo: a mí Cristo no me hizo nada. A mí Cristo no me hizo nada malo, solo cosas buenas he recibido de mi Cristo. ¿Acaso no podré yo dar mi vida, que es lo único que tengo, por aquel que me dio todo? Ellos no sacrificaron las recompensas del futuro, no sacrificaron las recompensas del futuro por las del mundo presente. Consideraron que las recompensas futuras eran más bendecidas que la liberación del dolor insoportable de la tortura. Esto es impresionante, pero eso nos muestra sus valores y sus prioridades, que a muchos cristianos hoy en día tristemente los avergonzarían por no poder renunciar quizá a un domingo de placer por venir a la iglesia. Es que no puedo ir a la iglesia porque tengo mucha ropa sucia para lavar y los domingos es el día de lavar. O es que el domingo tengo que llevar a mi hijo al entrenamiento de fútbol. O es que el domingo es el único día que tengo para pararme tarde. Pastor, entiéndame, a mí no me des tus explicaciones. Si tú eres un hombre de fe y una mujer de fe, tienes que pagar un precio por tu fe. Eso te lo dice Él, no te lo digo yo. Y es que los cristianos siempre enfrentamos la tentación de salir de situaciones difíciles con un pequeño compromiso aquí o allá. A veces escriben y dicen: pastor, disculpe, no voy a poder ir a servir al Señor porque tengo un compromiso personal. Está bien, quédate con tu compromiso personal. Ten una relación personal con Dios. Paga el precio por tu fe. Aún los predicadores pueden pasar por alto algunos pecados en sus iglesias, algunos miembros prestigiosos de su congregación, simplemente para mantener una buena relación con ellos. Tampoco están pagando el precio por su fe. Dice el escritor de Hebreos allí en el versículo 37 que estos hombres anduvieron de aquí para allá, pero además dice
que no solo anduvieron de aquí para allá, sino que andaban cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, escondidos, huyendo. ¿Ya se dieron cuenta? Los perseguidos por la fe no están incluidos en la lista de los 10 mejores vestidos de la sociedad. No. Ellos no usan los mejores trajes, no usan los mejores zapatos, ellos no portan los mejores relojes, ni las mejores fragancias, de ninguna manera. Al contrario, muchos de los perseguidos por la fe muchas veces van a llevar trapos en lugar de ropas reales. Muchas veces tendrán que estar escondidos, protegiendo de sus propias vidas, porque ya están siendo perseguidos por causa de la justicia. Hace algunos años fui al mandado con mi esposa y fuimos al Sam's. Y entonces me llamó la atención una playera que a mí me gustó y me la compré. Entonces llegué a un lugar donde había algunos conocidos, algunos familiares, y uno de ellos me dijo: oye, nunca te habíamos visto esa playera, ¿qué marca es?, me dijeron. Y le dije: no sé qué marca sea, pero me la compré en el Sam's. Ah, ¿y cuánto te costó?, me dijo, hace como 7 años de eso. Y le dije: me costó 189 pesos, todavía me acuerdo. Me costó 189 pesos. Y me dijo: ¿ahora ya te vistes con ropa de Sam's? Le dije: ¿y cuál es el problema? Esa es una persecución por la fe. Porque desafortunadamente tenemos, ya lo dije, la iglesia apóstata. Que la iglesia apóstata te dice: si tu padre es un rey, tú eres hijo de un rey. Y un rey viste bien, come bien, va a los mejores lugares y tiene los más altos privilegios. Así que debes vestir bien, debes comer bien y debes tener los más altos honores porque eres hijo de un rey. Pero la Biblia dice lo contrario. ¿Se dieron cuenta? Dice el escritor de Hebreo que fueron destituidos estos hombres, ahí en el verso 37. Fueron afligidos y atormentados. Esto quiere decir que la pobreza y el dolor eran las condiciones normales de la persecución. Condiciones normales de un perseguido. Luego dice que deambulaban por los desiertos y en las montañas y en las cuevas y en cavernas de toda la tierra. Los perseguidos por vivir por la fe a veces no tienen una vida establecida en este mundo. Muchas veces se ven obligados a vivir en lugares como montañas y desiertos. Las estancias de los perseguidos no serán los mejores hoteles, sino en nada mejor que cuevas y cavernas. Esta condición, hermanos, no es historia de épocas pasadas solamente. Todavía está ocurriendo en algunos países del mundo que están siendo gobernados por religiones crueles hasta el día de hoy. Aquí en México, en Chiapas, hay pueblos, y ustedes saben, donde han despojado a los cristianos de sus tierras, les han quitado sus hogares, les han incendiado sus sembradíos, les han quitado todo lo que tienen, y hoy viven de ciudad en ciudad escondidos. No han podido recuperarse económicamente, pero algo han conservado: su fe. Algunos cristianos están hoy amontonados en cuevas, en casas de animales salvajes, porque sienten más seguridad de estar ahí que en una sociedad que rechaza a Dios y a su palabra. Y por último, el escritor de Hebreos escribe sobre el privilegio en la fe. Y si ustedes se dan cuenta, allí en el versículo 38 dice, hablando de estos hombres de fe, de los cuales el mundo no era digno. Después de describir la condición desolada de los cristianos, el escritor de Hebreos se detiene por un momento para hacer una declaración entre paréntesis que pone las cosas en la perspectiva correcta. Y él pone las cosas o pone sobre los santos despreciados y perseguidos toda esta situación que se atrevían a vivir por fe. Se lo voy a explicar.
el escritor de Hebreos hace que nosotros los lectores nos demos cuenta, al poner entre paréntesis, de que el maltrato a las personas de fe no desacredita la fe. Porque muchos dicen, ay, eres cristiano, ay, no, desacreditan la fe. No, yo prefiero estar así como estoy. No, ir a tu iglesia es muy aburrido. Oír esas enseñanzas es puro coco wash. Y ellos menosprecian la fe. Pero escuchen, cuando el escritor de Hebreos, entre paréntesis, habla de estos héroes de la fe y dice que ellos, de los cuales o de ellos el mundo no era digno, no está hablando de un desprestigio a la fe, ni está hablando de un desprestigio a los hombres que vivieron en esa fe, sino él está desacreditando a quienes maltratan a estas personas de fe, porque la fe es tan valiosa que el mundo no es digno de ella. No es digno de ella. Esta es una declaración, hermanos, que nos dice que aunque las personas de fe viven en una situación humilde, el cielo evalúa las cosas de manera muy diferente. Y son precisamente esas personas de fe, no quienes viven el lujo de los palacios del mundo, son esas personas de fe, no quienes gobiernan las naciones, sino quienes le dan el valor real al mundo. Esas personas de fe. A eso se refirió Jesucristo cuando dijo que nosotros somos la sal de la tierra. Somos lo que le damos sabor, el sazón con el mensaje del evangelio. Es lo más valioso en un mundo hundido en la carne, en la depravación, en la inmundicia, en las tinieblas, en la oscuridad, en el pecado, en la muerte espiritual. ¿Me explico? Somos nosotros los hombres de fe los que le damos esa dignidad al mundo. Dios se va a encargar de honrar a las personas correctas. Dios ve la fe, y donde Él ve la fe, habrá reconocimiento de parte de Dios, y no solo eso, mucha bendición. Amén. Y es que la fe es el ingrediente más deseado para cualquier sociedad o cualquier nación. Nuestro país necesita hombres de fe, hermanos, y no hombres que vayan y hagan marchas contra el grupo LGBT y contra esto y contra aquello. No, el mundo no necesita, de esos hay montones. El mundo necesita gente de fe, firme en la fe, que se mantenga siempre predicando a Jesucristo. De esos necesita. Repito, nadie es más valioso que ninguna sociedad que aquellos que viven por la fe. Tales personas son las personas más valiosas en la sociedad. Alguien dijo que cada nación en el mundo debería estar agradecida de que tienen el privilegio de tener por lo menos un grupo de personas de Dios en medio de ellos, porque estos piadosos son el escudo que protege a la nación de la ira de Dios. Dice este hombre: si la sociedad saca al pueblo de Dios o mata a todo el pueblo de Dios, es algo parecido a lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Sodoma se destruye de inmediato. Dice este hombre: si matan al pueblo de Dios de tu país, la destrucción de ese país se acelerará. Es cierto, porque ninguna sociedad, escuche bien, ninguna sociedad puede sobrevivir mucho tiempo sin el pueblo de Dios. ¿Y por qué? Porque el pueblo de Dios intercede. El pueblo de Dios sigue predicando el evangelio del arrepentimiento, de la salvación y del perdón de pecados. El día que se acabe eso, ese día se acabó el mundo. Ya no hay más propósito de que este mundo siga existiendo. Pero mientras hay vida, dice el dicho, hay esperanza. Mientras hay cristianos, el mundo
tiene esperanza. Los cristianos son, o los hijos de Dios, es la gente más valiosa de la sociedad. Que alguien dijo muy cierto, los mejores hombres de la sociedad de la época del Antiguo Testamento fueron perseguidos, fueron matados, fueron aserrados. Los mejores hombres de la sociedad siempre han de ser perseguidos. Por eso el escritor de Hebreos dijo, de quien el mundo no es digno. Y él está haciendo notar la diferencia que hay entre el mundo y los hijos de Dios. El pecado del mundo, hermanos, que se enfatiza en esta declaración, es el hecho de que el mundo ha maltratado cruelmente al pueblo de Dios, quienes son la gente más valiosa de todas. Si el mundo tiene tan poco sentido común, lo tiene porque atacan cruelmente a los hijos de Dios. La evaluación del mundo de las cosas es tan ridícula que, por ejemplo, uno de los ganadores del Premio Nobel de la Paz fue un comunista vietnamita del norte, aquella nación sangrienta que causó la guerra de Vietnam y miles de muertos injustamente. Según lo que acabamos de leer, dice que el valor de aquellos que viven por fe, dice que a quienes Dios elogia, el mundo persigue. Lo que Dios honra, el mundo deshonra. Lo que Dios ama, el mundo aborrece. Y a los que Dios les quiere dar buena vida, el mundo los quiere desaparecer. A eso se refirió Lucas en el capítulo 16, versículo 15, y aquí termino cuando dijo: lo que es muy estimado entre los hombres es abominación a los ojos de Dios. Lo que es muy estimado entre los hombres es el día de hoy abominación a los ojos de Dios. Y al revés, Dios va a evaluar nuestra fe. El tema de hoy es el costo de la fe, hermanos. Y Dios va a evaluar nuestra fe. Y si tú estás dispuesto a pagar el costo de la fe, aún hasta el último momento de tu vida, a pesar de las luchas, de las dificultades, e incluso si se llegara a presentar una clase de persecución como estas, en esta tarde dile al Señor: sí, Señor, he entendido el mensaje y estoy dispuesto a seguir caminando por fe. Amén. Inclinen su rostro y vamos a darle gracias al Señor. Todos. Y antes de orar como iglesia, a lo mejor hay alguien entre nosotros que dice en esta tarde: pastor, pero yo no soy todavía un hombre de fe. Yo no he creído en Jesucristo. Pero yo también quiero ir al cielo. ¿Puedo ir al cielo? La respuesta es: no puedes ir al cielo. Porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. Lo primero que necesitas es poner toda tu fe en Jesús. Y en segundo lugar, estar dispuesto a caminar en ese camino de fe. Ese camino de fe te va a traer grandes desafíos. Quizá tus íntimos amigos dejarán de serlo, solitos se apartarán de ti. Quizá algunos familiares te juzgarán y te señalarán, y vas a comenzar a experimentar algunas clases de persecución. Si estás dispuesto a eso, y todo por tu salvación, ponte de pie y déjame hacer una oración por ti. Si nunca has rendido tu corazón a Cristo, ponte de pie rápidamente. Gracias. Y vamos a orar por ti. Gracias. Bienvenidos, bienvenidos. Si nunca has rendido tu vida a Cristo, pero quieres caminar por fe, quieres dar tu vida por Cristo, Él dio su vida por ti. Nadie, jamás nadie va a sufrir más que lo que Él sufrió por nosotros.
Por eso es que la salvación no se gana por sufrimientos. La salvación es solo por fe, es por creer en Él. Y yo te podría enlistar muchos versículos donde Dios te protege, te protegerá, te ayudará, te salvará de los peligros, porque también son promesas. Pero el tema de hoy es que tengas una convicción del costo de la fe. Si hay alguien más que quiere pagar este precio y vivir para Cristo, y que Cristo viva en tu corazón, ponte de pie ahora mismo y déjame orar por ti. Bienvenidos, gracias. Bienvenidos. Los que están sentados, les voy a pedir que levanten su cabeza y miren a sus lados. Y si ven a una persona puesta de pie, acérquese y ore por él. Yo los voy a guiar. Necesito que los apoyen en oración. Salga ahora mismo de su lugar, voltee y mire, y ayúdeme a orar por ellos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aquí hay más. Necesito que se acerquen con todos los que están de pie y oren por ellos. Repitan esta oración conmigo. Señor Jesús, toda la iglesia, Señor Jesús, te pedimos perdón por nuestros pecados. Reconocemos que nuestra maldad nos separa de ti, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Reconozco que no he caminado por fe, y si hoy moría sin esa fe, mi destino era el infierno. Pero hoy puedo tener la plena seguridad de que si muero con fe, al abrir mis ojos veré a Cristo. Señor, rindo mi vida y mi corazón a ti. Estoy dispuesto a pagar el precio de caminar por fe. Yo no puedo solo, yo soy débil, pero tu Espíritu Santo me ayudará. Tu palabra dice que el Espíritu Santo es mi ayudador. Ayúdame, Espíritu Santo, a caminar firme en la fe. Ayúdame, Señor, a no flaquear, a no retroceder, a no negarte. Ayúdame, Señor, dame fuerza para serte fiel. Quiero pedirte que escribas mi nombre en el libro de la vida, que sigas teniendo misericordia de mí, y que mi familia que no te conoce también te conozca por conducto mío. Úsame para llevar tu fe a ellos también. Gracias, Señor, te damos. Recíbelo, Señor, en la familia de la fe. Restaura sus corazones, sus vidas. Oren por ellos. Restaura sus mentes, Señor. Da una nueva naturaleza a ellos. Dale, Señor, a ellos una nueva vida en Cristo Jesús. Que tu Espíritu Santo obre en ellos el nacer de nuevo. Que puedan ellos, Señor, realmente ser hijos genuinos tuyos, dispuestos incluso a dar su vida por ti. Tu palabra dice que tú no nos meterás en una prueba o tentación que no podamos soportar. Señor, hasta en eso eres bueno con nosotros. Tú conoces el nivel de fe de cada uno, el nivel de aguante y de soporte, y tú no darás algo más allá que ellos no puedan soportar. Gracias, Señor. Toda la iglesia, pónganse de pie, por favor. Levanten sus manos todos juntos. Pueden volver a su lugar los demás. Y oremos al Señor. Dígale al Señor: yo también estoy dispuesto a pagar el costo de la fe hasta el último momento de mi vida. En medio de mis luchas, en medio de mis dificultades, aún en la persecución, Señor, estaremos ahí en la brecha, dispuestos, listos y dispuestos, Señor, a dar testimonio de ti, a no avergonzarnos de ti, no avergonzarnos de tu nombre. No nos avergonzaremos de tu mensaje,
porque tu mensaje es el poder de Dios para mi salvación. Señor, te pedimos que nos fortalezcas en el día de la prueba, que nos des tu poder, Señor, que nos des de tu Espíritu Santo para salir adelante en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de la tragedia, en medio de aquellas cosas que el mundo no entiende y no encuentra preguntas. Nosotros las encontraremos en ti. Nosotros sabemos por qué nos pasan las cosas que al mundo pueden ser tragedias, pero para nosotros son pruebas de nuestra fe. Si veniste con tu esposa, con tu esposo, tómale la mano, únanse, esto es importante hacerlo, y oren ustedes, acérquense uno a otro y oren a Dios. Si está la familia completa, júntese también. Y es importante que como familia hagan un compromiso con Dios y como familia oren y le digan al Señor: como familia, Señor, nos presentamos ante ti. Si no traes a ningún familiar, no vino tu esposo, no vino tu esposa, no te preocupes, tómate de la mano de Jesús y dile: Jesús, tú eres mi Padre, mi esposo, mi hermano, mi Señor, mi Dios, mi compañero, mi Salvador, mi todo. Señor, iré contigo tomado de la mano, firmes en la fe, dispuestos a pagar ese precio de la fe. Oren entre ustedes. Gracias, Señor Jesús. Contigo pasaré al otro lado. Contigo juntos en el mismo barco. Cuando venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro, yo tengo fe. Porque tú reprendes al viento y las olas. La tierra y su plenitud son tuyas. Cuando venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro, yo tengo fe. Una vez más. Contigo pasaré al otro lado. Contigo juntos en el mismo barco. Cuando venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro, yo tengo fe. Porque tú reprendes al viento y las olas. La tierra y su plenitud son tuyas. Cuando venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro, yo tengo fe. Dile a él: en ti confiaré, en ti confiaré. No temeré jamás, porque tú eres Jesús, príncipe de paz. En
pesar de mi derredor, porque tú eres mi Dios, soberano Señor. En ti confiaré, no temeré jamás, porque tú eres Jesús, príncipe de paz. En ti confiaré, a pesar de mi derredor, porque tú eres mi Dios, soberano Señor. En ti confiaré, en ti confiamos, Señor. Padre, una última vez digamos: contigo pasaré al otro lado, contigo juntos en el mismo barco. Cuando venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro yo tengo fe, porque tú reprendes al viento y las olas. La tierra y tu plenitud son tuyas. Cuando venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro, fuerte dile, yo tengo fe. En ti confiaré, no temeré jamás, porque tú eres Jesús, príncipe de paz. En ti confiaré, a pesar de mi derredor, porque tú eres mi Dios, soberano Señor. En ti confiaré, no temeré jamás, porque tú eres Jesús, príncipe de paz. En ti confiaré, a pesar de mi derredor, porque tú eres mi Dios, soberano Señor. En ti confiaré, no temeré jamás, porque tú eres Jesús, príncipe de paz. Dile fuerte: en ti confiaré, a pesar de mi derredor, porque tú eres Jesús, soberano Señor. En ti confiaré. Sí, Señor, levanta tus manos al Señor. En ti confiaré. Díselo con fe al Señor. En ti confiaré. Sí, Señor, en ti confiamos. En ti confiamos, Señor, a pesar de mi derredor. Dile al Señor con tus propias palabras: en ti confío, a pesar de la persecución, a pesar de los maltratos, confiaré en ti. Yo confiaré en ti, mi Señor. Levanta tu voz,
Dile, confío en ti, Señor. Confiaremos en ti. Confiaremos en ti. Vamos tomados de tu mano. Que se oiga tu oración. Vamos tomados de tu mano, Señor. Te necesitamos en esta etapa de nuestra vida. Te necesito, te necesito, te necesito en mi fe. Yo te necesito. Tomamos tu mano, Señor. Nos tomamos de tu palabra. Nos tomamos de tu ley. Nos tomamos de tus mandamientos. Iremos y seguiremos. No nos detendremos. Dile a Él. No nos detendremos, Señor. Iremos adelante, marchando por fe. Iremos predicando por fe, creyendo por fe en ti, Señor Jesús. Avanzaremos, Señor, aún en medio de tinieblas, en medio de la inmoralidad, en medio de la persecución, en medio, Señor, de todo el mundo, de todo el pensamiento del enemigo. Iremos por fe, avanzando, porque tú todavía tienes hombres y mujeres de fe, héroes de fe, Señor, que darán su vida por ti, Jesús, que predicarán sin temor, que tendrán, Señor, que ser confrontados, llevados a juicio, Señor, pero tú estarás ahí a su lado, fortaleciendo su fe, guardando sus pensamientos, guardando a su familia. Que eso seamos nosotros, Señor, que vayamos al frente con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, como iglesia, por fe y para fe, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, que nos llevas a toda la verdad. Levanta tus manos por última vez. Dile, aquí están nuestras manos, Señor. Y aquí está nuestro corazón. Y aquí está nuestra vida. Llévanos con tu bendición. Llévanos con tu paz, Señor. Y haznos crecer en esta fe que te agrada. Guárdanos también del mal, Señor, y bendice a cada familia en sus trabajos, en sus negocios, en su salud, en sus hogares, en la escuela, Señor, y que podamos ser hombres y mujeres de fe. Gracias te damos en el nombre de nuestro gran Rey y Señor Jesucristo. Y tu iglesia dice fuerte: amén y amén. Aleluya.